Alice miró fijamente a Richard y después levantó un dedo. ¿Me disculpas un momento? Y dirigiéndose al sheriff, ¿dónde está el baño? El hombre señaló al fondo por el pasillo de la derecha, resignado, y Alice salió disparada. 3 minutos después, cuando regresó, todos seguían en el mismo sitio. Sheriff, tienen que arreglar las cañerías. El agua del váter sale roja sangre. Paul la miró con horror y Alice se apresuró a añadir, no pasa nada. Después de que Cabeza Bulbosa me diera el beso de la muerte, un poco de sangre en las cañerías no tiene importancia. Van a tener que esforzarse mucho más para darme mal rollo. Paul señaló a Richard. A mí ya me han acojonado bastante sacando a este otra vez. La última vez pretendía volarme los sesos. Ese no era yo, dijo Richard. Alice lo miró con renovado interés. ¿Eres Richard, Richard? Richard asintió 2 veces. Alice se acercó disimuladamente para hablar con Sebastian, pero todos la escucharon. ¿Qué tipo de aura tiene este? ¿Por qué no lo miras tú misma? Ay, nunca me acuerdo. Alice activó su sombravisión. El sheriff no tenía aura de ningún tipo, lo cual concordaba con lo que había dicho Sebastian de que no estaba realmente ahí, pero Richard tenía una saludable aureola color violeta a su alrededor, del mismo tono que la de Paul. Pareces humano, le comentó Alice a Richard. Lo soy. Solo por curiosidad. ¿Por qué nos prestas a Richard como un profesional en lugar de darnos armas? ¿Profesional en qué? Le preguntó Alice al sheriff. Ya lo verás, contestó este, de forma misteriosa. Porque digo yo que si es el Richard de verdad, no será el criminal de la carretera. Menos hablar y más acción, pidió el sheriff. Está bien. Vámonos, le dijo Alice al resto. Antes de que pudieran salir por la puerta, Sebastian se colocó tras el sheriff y con un rápido movimiento y un desagradable chasquido le partió el cuello. El cuerpo cayó al suelo con un golpetazo que parecía el de un cuerpo de lo más real al caer. Así debían de caerse y golpear el suelo los muertos de verdad, pensó Alice. Sebastian le quitó al muerto las llaves del pantalón y entró en la armería, saliendo con varias pistolas y un par de fusiles, uno de los cuales fue a parar a las manos de Paul. Hay que prepararse para lo peor. ¿Y este quién es? Preguntó Richard, mirando al rubio con curiosidad. Es largo de explicar, dijo Alice. Y aún no me creo que seas Richard de verdad. Pues lo soy. En realidad, llegar al coche desde el interior de la comisaría les llevó 20 segundos, pero a Sebastian se le hicieron eternos. Nada más salir del edificio le asaltó un pensamiento extraño. Alice caminaba raro. Richard también. Paul llevaba el fusil, así que no podía comparar, pero los otros dos hacían un peculiar movimiento de balanceo con los brazos al caminar. Era lo más extraño que había visto en su corta vida actual. De pronto se dio cuenta de que no era un movimiento extraño. Era algo que hacían habitualmente los seres humanos al caminar. Él, como sombra, una réplica bastante fiel de un ser humano, también lo hacía. Se preguntó a qué venía aquella sensación de extrañeza por los andares de Alice y Richard. ¿Por qué le había parecido algo tan innatural y por qué la sensación persistía? Una de las cosas por las que estaba agradecido a Wanda era por haberle dotado de humanidad. Se preguntó si la estaría perdiendo. La cosa tenía su importancia. Wanda le había dado, sin saberlo, mucho de sí misma. Sebastian nunca había puesto una secadora, pero su momento preferido del día era sacar la pelusilla que había dejado la ropa en el filtro. Cosas como esas le hacían apreciar la vida como la apreciaba Wanda y no estaba dispuesto a perderlas. Cuando montaron en el coche, empezó a repartir las armas que le quedaban entre Alice y Paul. ¿Qué haces?, preguntó Alice, confusa y con un pesado revólver apuntando a la cabeza de Paul, en la mano. No puedo dárselas a Richard porque no sabemos si es de fiar. Y no puedo llevar armas ahora mismo. ¿Por qué no? Una de las criaturas estaba hace un momento dentro de mi cabeza. Están muy acostumbrados a tratar con humanos, pero aún les provoca extrañeza la forma en que camináis. No descarto que sea la criatura que Ken cree que trata de ayudarnos, pero no me fío. No quiero ir armado si se apoderan de mí. ¿No puedes cerrarle la mente o algo así? Ni siquiera sé si me han visitado realmente. Es solo una sensación. Pero lo intentaré. Paul se había girado en el asiento mientras Sebastian hablaba y había desviado el cañón del revólver que sostenía Alice de la trayectoria hacia su cabeza. Cuando Sebastian había mencionado a Ken, Paul había mirado disimuladamente a Richard, a ver si el recuerdo de su hijo le provocaba alguna reacción. No encontró nada. Vacío total. Aquel no podía ser el verdadero Richard, aunque tuviera un aura humana.
O quizá estaba tan metido en su propio mundo que ni había oído la alusión a su hijo. ¿Quién sabía por cuántas cosas le habrían hecho pasar? Quizá estuviera traumatizado. Paul colocó las armas en la guantera, excepto el fusil que le había dado Sebastian al principio. Como no cabía en la guantera, se lo pasó a Alice y arrancó el motor. Confió en que, si había algo sobre Richard que conviniera saber, la chica lo descubriría. Alice parecía tener un sexto sentido al tratar con lo inexplicable y se manejaba bastante mejor que él. Mientras conducía, Paul miró de vez en cuando a Sebastian, que permanecía en el asiento de al lado con los ojos cerrados. Esperaba que Alice comenzara a hacer preguntas a Richard, pero la chica no abrió la boca en todo el trayecto. Cuando estaban llegando al instituto se le ocurrió algo. «Sebastian, ¿puedes oírme?», le preguntó de forma telepática, aunque no contaran con la piedra. Alto y claro. «¿Cómo lo has sabido, Paul?». «Bueno, la piedra, por lo que me contó Ken, parecía venir con el paquete básico, como el decodificador del canal por cable, y eso incluía originariamente la telepatía mal encauzada y poco más. Si yo potenciara mi propio cerebro, empezaría por ahí. Siempre es bueno saber qué piensa el enemigo, si es que piensa. Bien pensado. Escucha. Me parece bien si no quieres llevar armas. Pero procura no quitarle el ojo de encima a Richard. Creo que no es quien dice ser. Cuando tengamos problemas en varios frentes, él será uno de los importantes». «Hecho. Tío, me alegro de que Wanda te creara». «Gracias». «No hay de qué. Solo quería que supieras que al menos a uno le caes bien». «Eso suena a despedida que te cagas. Espero que no me maten ahí dentro». «Yo espero que no nos maten a ninguno». «Eso también, se sobreentiende». «Ya». Paul aparcó en la puerta del instituto y dijo: «Chicos, vamos allá». Mientras Wanda conducía por carreteras por las que ya habían pasado por la mañana, Ken observaba el inquieto sueño de Rubén. El chico había estado aprendiendo a usar la piedra, que les había proporcionado una caravana como la anterior, y ahora, agotado, dormía en una de las nuevas camas. Ken se preguntó qué estaría soñando. Rubén no dejaba de agitarse. Finalmente, Ken regresó a la parte delantera, y se iba a sentar junto a Wanda cuando las patas de un gato volvieron a sonar rascando la puerta de la alacena desde el interior. «¿Ya está otra vez?», preguntó Wanda. «Qué cansino. Deberíamos haber hecho la nueva caravana sin armaritos. Prefiero que se meta en sitios así, que no que nos salga a uno del estómago en plan el octavo pasajero». «No, si bien pensado». «¿No te parece raro? En cualquier momento nos puede crear un estropicio, pero se dedica a rascar la alacena». «¿De qué va?». «Eso me gustaría averiguar». Rubén oía sus voces dentro del sueño, pero no entendía lo que decían, aunque las reconocía. Eran Wanda y Ken. Estaban cerca. Él estaba sentado en la cama de una caravana, pero no la que había fabricado con la piedra. Esta era otra. De su pasado. Escuchó las patas de un gato en la alacena y se levantó para dejarlo salir. Al abrir el armario, una cosa con patas extensibles y una cabeza en el centro se le tiró a la cara y le mordió. Forcejeó con la cosa. Consiguió separarla unos centímetros y al mirarla descubrió que era la cabeza de Wanda. «¡Bú!», le dijo la cabeza, echándole un fétido aliento en la cara, y luego se echó a reír. Hubo un impasse en que no hubo nada y después escuchó: «Siéntate, hijo». Ahora Wanda estaba a su lado, volvía a ser una persona y se encontraba sentada en la cama, dando golpecitos en el colchón. Rubén obedeció y se sentó junto a ella. Wanda le tendió un espejo de mano y le dijo: «Es mucho mejor comprobar si tu reflejo te está mirando que vivir con el miedo a que no lo esté haciendo, ¿no crees?». Rubén se miró en el espejo. Pero no vio su reflejo, sino una frase escrita en letras de fuego: «Vuelve a casa». Al levantar la mirada, se encontró con la criatura del dibujo de Ken cara a cara. Era cierto. Sus ojos abyectos irradiaban maldad. «Es tu última oportunidad». La criatura escribía en su cerebro: «Vuelve a casa o todos morirán». Ahora se encontraba de vuelta en el hogar. Kim estaba a su lado. Jugaban en el salón con Trófimo, que empezaba a crecer hasta convertirse en Timotea. Después se reducía hasta ser Gandalf y más tarde se transformaba en Kiwi, el gato de Alice. Los padres de Rubén también estaban, pero cabeza abajo. Caminaban con las manos y se tropezaban con los muebles. «Vivimos en su estómago», dijo Kim. «¿En el estómago de quién?». «Del intruso. De la criatura. Ven,
Te lo enseñaré. Kim le ayudó a trepar por la pared hasta una claraboya con forma de ojo. Mira fuera. Rubén se asomó y fuera vio a Ken, que movía los labios sin producir sonidos y tenía cara de preocupación. Luego Rubén miró hacia abajo, a Kim, que lo sujetaba de los pies, pero su hermana se había desvanecido. En su lugar, tío Robert parecía observarlo con una mezcla de rencor y tristeza en los ojos, sujetándole los pies como hiciera Kim antes. Llévatelos, le suplicó Robert. Rubén volvió a mirar por la abertura del techo y empezó a escuchar lo que Ken decía. Despierta. Despierta. Lo primero que Alice vio al entrar al edificio fue el cartel de fiesta de graduación 1980, aunque corría el 85. El instituto había sido decorado de arriba a abajo con las típicas guirnaldas del baile y en algún lugar sonaba un tema de Michael Jackson. Detrás de ella entraron Richard, Sebastian y Paul. El último había recuperado el fusil y lo sujetaba con todas sus fuerzas. Alice había dejado el suyo en el maletero del coche. Se negaba a considerar que hubiera algo que pudieran arreglar las armas. Sebastian también iba desarmado, por miedo a que se adueñaran de su voluntad y le obligaran a matar a Alice, la persona más importante para Wanda. El rubio le hizo un gesto a Alice para que avanzara. Una puerta se abrió y Thomas cruzó de un aula a otra sin mirarlos. El cartel podía rezar 1980, pero el Thomas que Alice vio no era 5 años más joven de lo que debería. Era el Thomas que ella conocía, aquel que acababa de perder a su padre a manos de la copia de Richard. Alice empezó a pensar que no era una buena idea estar allí. Sean personas, sombras o ilusiones, no me apetece ver cómo alguien se carga a mis amigos. ¿Detectas algo?, le preguntó a Sebastian. Hay cerca de 300 personas en el edificio. La proporción se mantiene, 1/3 son sombras, el resto, seres humanos. Una chica de aspecto estrafalario salió de algún sitio y se echó en brazos de Paul. Este, pillado por sorpresa, le pasó como pudo el fusil a Sebastian, quien se lo pasó a Richard. Richard se lo devolvió a Sebastian. No sabes si soy de fiar. No sé si yo mismo soy de fiar. Alice reconoció a la novia de Paul, aunque nunca la había visto con el pelo verde. Paul se disculpó y se fue a un rincón a hablar con ella. Alice iba a preguntarle algo a Sebastian cuando recordó que ella también podía hacerlo. Siempre se le olvidaba. Activó la mejora y comprobó que Martha, la novia de Paul, era humana. ¿Estarás bien?, preguntó Alice a Paul. Ahora mismo sigo, contestó este. Alice sabía que era mala idea que se separaran, pero no tenían forma de saber si todo era una maldita ilusión o quien movía los hilos estaba jugando con sus seres queridos de verdad. Pero debía ser lo segundo. Durante meses habían mantenido una sombra con el aspecto del padre de su mejor amigo, con la intención de que fuera eliminando gente del condado. No tenían ningún respeto por sus vidas, y Alice se preguntó por qué ahora iban a apiadarse de ellos. Seguro que el juego sería más interesante matando gente real. También se preguntó por qué no estaba más horrorizada ante aquellos siniestros pensamientos. Escuchó la voz de Sebastian en su cabeza, cosa sorprendente, por otro lado. Se llama modo supervivencia. Cuando tu vida está en juego, no tienes tiempo que perder horrorizándote. Eso vendrá después. Alice no sabía si cabrearse por la intromisión mental de Sebastian o no hacerlo. En cierta manera, el comentario del rubio la había tranquilizado. Le había recordado que no estaba sola. Alice, siguió Sebastian. Nos han traído aquí por una razón. Averigüemos cuál es y salgamos echando leches. Al pasar por delante del aula de primero, Alice vio al señor Goldstone y al señor Bloomfield conversando animadamente en un rincón. El aula estaba atestada de gente que comía aperitivos, charlaba y reía. Sus profesores la saludaron al verla. Ambos eran sombras. Alice se preguntó, no por primera vez, qué podía haber tras la sustitución de personas por sombras. ¿Era una coincidencia que 2 de sus profesores fueran sombras? ¿Escogían a las personas que iban a sustituir, según sus trabajos, posición social o habilidades? Era un plan que se cumplía metódicamente por fases, primero todos los profesores, después políticos o militares. Su tutora se cruzó con ella en el pasillo y le tocó el pelo. Alice le dio un manotazo. No se toca. ¿Qué mosca te ha picado? La tutora era humana. Alice pensó que su teoría se iba al garete, a no ser que aún estuvieran en plena fase profesores. Sebastian, quien se había quedado finalmente con el fusil a su pesar, se lo enseñó a la maestra. Ella le sonrió y pasó de largo.
Se parece a tu profesora, pero no le extraña que alguien lleve un arma en el instituto, le transmitió Sebastian a Alice. Después de recorrer casi toda la planta baja sin incidentes, llegaron al salón de actos que había sido escogido para celebrar el baile de graduación por ser la sala más amplia del instituto. Las luces estaban bajas y sonaba una canción lenta. En el centro de un círculo formado por profesores, padres y compañeros de instituto, entre los que se encontraban Rachel y Rudolf, una pareja bailaba íntimamente abrazada. Alice no estaba preparada para aquello. Aquellos que bailaban abrazados burlándose de su dolor, eran sus padres. Aquello bastó para devolver a Alice a la realidad. Sintió como el enfado se convertía en una bola en su estómago. Sentía ganas de destrozarle la cabeza de alien al nuevo intruso y pisotear luego su desgraciado cuerpo de topo. Se había pasado de la raya. Con sus padres muertos nadie jugaba. Se negó a abrirse a los recuerdos. Lo pasado, pasado. Lo único que le hubiera proporcionado entregarse a ellos habría sido un leve momento de nostalgia, y no estaba segura de si sería nostalgia por sus padres desaparecidos o por los tiempos en que el mundo era un lugar sin complicaciones de otra galaxia. Se dio la vuelta y dijo a Sebastian: «Vámonos. No pienso jugar a esto». Sebastian, que había seguido mentalmente el viaje emocional de Alice, asintió. «De acuerdo. Yo hablaré con ellos». «No, no lo harás. Pero pueden ser la clave para salir de aquí». «¿Dónde está Richard?» Sebastian miró a su espalda. Richard se había esfumado. Alice sintió una mano en su hombro y el enfado le subió por la garganta. Por un momento pensó que escupiría fuego. «No hagas eso. No me toques», le advirtió a quien pretendía ser su madre. Sebastian le mandó telepáticamente: «Es humana». Alice echó un vistazo a su alrededor. Localizó a Rachel y comprobó que también tenía aura humana. Le envió a Sebastian: «¿Ves esa chica de ahí? La buenorra. Debería ser una sombra. Ken la creó para suplantar a la que asesinó el intruso número 1. «Alice, no lo entiendes», le dijo su madre. Finalmente Alice se giró y la miró a los ojos. Su padre las observaba un poco apartado, pero le sonreía de forma dolorosamente convincente. «Somos nosotros. Estamos vivos». «No es verdad. Tienen tecnología temporal. Podemos volver atrás. A antes del accidente. Solo tienes que pedirlo y te será concedido». El padre asintió. Alice se quedó mirando un punto intermedio entre ambos, al vacío. «Habéis asesinado a gente que me importa. Nos habéis mareado, humillado y atemorizado. ¿Por qué haríais ahora algo así por mí?» «Porque podemos», contestó la madre. Alice había interrogado a los seres que había detrás, y eran quienes habían respondido. No había nada más que hacer allí. Se dio la vuelta y la madre la detuvo cogiéndola de la mano. «Haz el trato. Regresa con tus padres y nada de esto habrá pasado. No necesitas mi consentimiento. Si quisieras y pudieras borrar lo sucedido, lo harías sin más, si es lo que te conviene. Haz el trato o todo terminará aquí y ahora». Alice se encaró con ella para poder mirar a los ojos a la criatura a través de los de su madre y dijo: «Esto va a terminar, quizá no aquí ni ahora, pero terminará, y te prometo que no acabará bien para ti». Su madre la soltó como si se hubiera quemado y su padre se despidió de Alice con un movimiento de la mano. Y en algún lugar, el padre de Ken empezó a gritar como si lo estuvieran descuartizando vivo.